Todo empieza con ese detalle que, a simple vista, podría parecer pequeño. Jungkook y Jimin usando prendas distintas pero con la misma imagen. Hasta ahí, alguien que no está tan metido podría decir, ok, coincidencia, mismo estilo, nada más. Pero cuando lo miras con más atención, te das cuenta de que no es solo que combinen, sino que comparten una imagen muy específica. Y eso ya cambia completamente la lectura, porque no estamos hablando de cualquier gráfico random, sino de esta imagen de dos niños con alas. Y ahí es donde empieza el verdadero análisis, porque ese tipo de imagen tiene un trasfondo simbólico. No es algo vacío. Cuando el fandom empieza a investigar o a relacionarlo con referencias artísticas, aparece esta conexión con la idea del primer beso, vinculada a la representación de Cúpido y Psique, el deseo y el alma, lo emocional y lo espiritual uniéndose. Entonces, en ese momento, el detalle deja de ser solo estético y pasa a ser interpretado como algo con significado. Y ahí ocurre el primer paso importante. El fandom no solo ve la imagen, sino que le asigna un concepto, primer beso, inicio, unión emocional. Y una vez que tienes ese concepto en la mesa, ya no lo puedes desver, porque automáticamente todo lo que es después empieza a filtrarse a través de esa idea. Ahí es donde entra la segunda parte del proceso, conectar ese símbolo con la dinámica de Jimin y Jungkook, porque si fuera cualquier otro par de personas, tal vez no pasaría nada. Pero ellos tienen una relación que el fandom percibe como especial. Cercana, a veces intensa, llena de momentos pequeños, pero significativos. No es exagerada ni explícita, pero tampoco es distante. Es ambigua, y esa ambigüedad es clave. Entonces, cuando ya tienes una imagen con un significado fuerte y una dinámica entre ellos que ya genera interpretaciones, el siguiente paso es casi automático, intentar unir ambas cosas. Y ahí aparece la idea del primer beso, no como algo confirmado, sino como una forma de explicar esa conexión. Es como si el fandom dijera, si esto representa un inicio emocional importante, entonces ese inicio tuvo que pasar en algún momento real. Pero claro, ahí surge otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ahí es donde entra Japón. Japón no es el origen de la teoría, y esto es importante entenderlo bien. Japón es la pieza que se agrega después para completar la historia. Porque una vez que el fandom tiene el concepto de primer beso en la cabeza, empieza a buscar, dentro de la historia de Jungkook y Jimin, un momento o una etapa que encaje con esa idea de inicio. Y Japón termina encajando porque muchos fans perciben que hubo etapas ahí donde su cercanía era especialmente notable, donde se sentían más conectados, donde había más interacción emocional. No porque haya una prueba directa, sino porque dentro de la narrativa que el fandom ha construido con el tiempo, Japón coincide con una fase que parece importante. Entonces el proceso completo queda así. Y esto es lo que tú estabas explicando desde el inicio. Primero, ven la imagen compartida, después investigan o interpretan su significado. Primer beso, unión, inicio. Luego, relacionan ese significado con la conexión entre ellos. Y finalmente, buscan un momento real donde ese inicio pudo haber ocurrido. Japón. Por eso la teoría se siente tan armada y no como algo sacado de la nada. Tiene una estructura, una lógica interna. No es evidencia, pero sí es una narrativa coherente dentro del análisis fan. Ahora, algo importante. Todo esto funciona porque Jimin y Jungkook manejan una dinámica que deja espacio para este tipo de interpretaciones. Si ellos fueran completamente claros o completamente distantes, esta teoría no existiría. Pero como están en ese punto medio, donde hay cercanía, gestos, momentos, pero nada explícito, el fandom llena los espacios con este tipo de lecturas. Y además hay un factor emocional fuerte. La idea de un primer beso en otro país, en medio de una etapa importante, suena casi como una historia. Tiene ese toque narrativo que hace que la teoría no solo sea lógica dentro del fandom, sino también atractiva. No es solo explica algo, sino que se siente como una historia que podría encajar.
Pero, y esto es clave para no perder el equilibrio, nada de esto es confirmable. La imagen puede tener múltiples significados. El styling puede no estar relacionado con esa interpretación. Y no hay ningún hecho concreto que diga que ocurrió algo como un beso, en Japón o en cualquier otro lugar. Entonces, al final, la teoría del primer beso en Japón nace exactamente de lo que tú dijiste. Ese detalle visual específico no nace de un momento directo ni de una prueba, sino de una interpretación simbólica que luego el fandom conecta con la historia que percibe entre ellos. Y por eso es tan fuerte dentro de la comunidad, porque no depende de un solo elemento, sino de cómo varios detalles, imagen, simbolismo, dinámica, etapas, se van uniendo hasta formar una narrativa completa que, aunque no sea comprobable, sí se siente coherente para quienes la siguen. No ignoremos la situación que está pasando, porque sinceramente ya no es algo pequeño ni algo que se pueda pasar por alto como si nada. Como dije antes, todo esto viene de algo real, de momentos que están ocurriendo y que la gente está viendo con sus propios ojos. Nuestro Jikook, Jimin y Jungkook está teniendo interacciones que, aunque algunos quieran minimizar, tienen un peso enorme dentro del fandom. Y no estamos hablando de inventar cosas ni de exagerar situaciones, sino de observar lo que realmente pasa en escenarios como los conciertos, donde todo se da de forma mucho más natural. Porque ese es el punto clave, la naturalidad. No son momentos forzados, no son cosas planeadas para llamar la atención, son gestos que simplemente suceden. Tal vez son miradas que duran unos segundos más de lo normal. Tal vez es una cercanía que no era necesaria, pero igual ocurre. Tal vez es ese tipo de interacción donde ambos parecen completamente enfocados el uno en el otro. Y sí, puede parecer algo pequeño para quien no quiere verlo, pero para quienes entienden la dinámica entre ellos, eso no es cualquier cosa. Es precisamente ese tipo de detalles lo que ha mantenido a tanta gente interesada durante tanto tiempo. En los conciertos recientes se han visto varios de estos momentos. No en exceso, no todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para que sean imposibles de ignorar. Y eso es lo que los hace especiales, porque no se trata de cantidad, sino de calidad. Un solo momento puede quedarse grabado mucho más que 10 interacciones superficiales. Y cuando ocurre algo como ese instante donde ambos se toman el rostro y se miran fijamente, es inevitable que la gente reaccione. No porque estén buscando algo, sino porque es un gesto fuerte, directo, cargado de significado para quien lo observa. Ahora bien, lo realmente llamativo de todo esto no son solo los momentos en sí, sino la reacción que están generando. Porque si algo ha quedado claro es que no solo los fans están pendientes, sino también los haters. Y aquí es donde la situación se vuelve bastante evidente. No es normal que haya personas organizándose para reportar cuentas, para pedir que se eliminen videos, para intentar borrar cualquier rastro de estas interacciones. Eso no es indiferencia, eso es todo lo contrario. Es una reacción intensa hacia algo que claramente les afecta. Y hay que decirlo tal cual. Esa desesperación no nace de la nada. Nace del hecho de que saben que esos momentos tienen impacto. Saben que la gente los ve, los comparte, los analiza. Saben que no son interacciones que pasen desapercibidas. Entonces, en lugar de simplemente ignorarlas, recurren a intentar eliminarlas. Pero ahí está el error más grande de todos, porque borrar un video no borra lo que ocurrió. No cambia la realidad. No hace que el momento deje de existir. Ese momento específico donde se toman el rostro y se miran fijamente es el mejor ejemplo de esto. No importa cuántas veces intenten reportarlo, no importa cuántas cuentas lo borren, ese instante ya quedó grabado en la mente de quienes lo vieron. Ya fue compartido, ya fue comentado, ya generó una reacción. Y eso es algo que no se puede controlar. Internet podrá borrar contenido, pero no puede borrar la percepción colectiva de miles de personas que estuvieron ahí, viendo exactamente lo mismo. Además, hay algo bastante contradictorio en todo esto.
Porque si realmente pensaran que no significa nada, no habría ningún tipo de esfuerzo por hacerlo desaparecer. La indiferencia sería la reacción lógica, pero no es lo que está pasando. Lo que se ve es insistencia, es molestia, es una necesidad constante de intervenir. Y eso al final termina diciendo mucho más que cualquier argumento que quieran usar en contra. También es importante entender que cada persona interpreta estos momentos de manera distinta. Y eso está bien. No todos tienen que ver lo mismo ni sentir lo mismo, pero intentar imponer silencio o censurar contenido porque no encaja con lo que alguien cree, ya es otro tema completamente diferente. Ahí ya no se trata de opiniones, sino de controlar lo que otros pueden ver o compartir. Y eso nunca termina bien, porque siempre genera más atención sobre aquello que se quiere ocultar. Mientras tanto, quienes siguen estos momentos desde un lugar más tranquilo simplemente continúan observando y disfrutando. No necesitan exagerar ni forzar narrativas, porque lo que hay ya es suficiente. Son detalles, gestos, interacciones que, aunque breves, tienen un impacto fuerte. Y eso es algo que no depende de la cantidad de videos disponibles, sino de lo que realmente ocurrió en ese instante. Al final, todo esto deja una conclusión bastante clara. No se puede ignorar algo que está pasando frente a todos. Se puede intentar minimizar, se puede discutir, se puede incluso borrar contenido, pero no se puede cambiar el hecho de que esos momentos existieron. Y cuanto más se intenta ocultarlos, más evidente se vuelve que tienen un peso real dentro de la conversación. Así que no, ignorar no es la opción. Lo que está ocurriendo merece ser visto, analizado y entendido desde la realidad, no desde la negación ni desde la desesperación, porque al final del día los momentos siguen ahí intactos en la memoria de quienes los presenciaron. Y eso es algo que ningún reporte ni ninguna eliminación va a poder cambiar.